有人没有啊？救命啊！还有一波。车厢呢已经到腰了，过腰了。往那边去。外边看到没？外边水更高，车厢外边水更高。外面的水已经到这个位置了。我手机马上就没有电了，我不知道这是不是我最后一条微信。我现在看不到有人。你们怎么知道呀？我外面发的视频。对。要不要面对面见去？让他看一下。你好。外面已经在把绳子了。谁在砸，请不要砸！¿Por qué las inundaciones repentinas son tan peligrosas? No las llaman inundaciones repentinas por nada. El 20 de julio de 2021, los pasajeros del metro en la ciudad china de Zhengzhou, presa del pánico, suplicaron ayuda cuando las inundaciones llenaron sus vagones del metro y los dejaron atrapados dentro. Muchos viajeros se vieron abrumados hasta el cuello mientras enviaban mensajes de texto y videos de sus teléfonos celulares. Al menos 12 viajeros murieron y 5 resultaron heridos, según la BBC. En otra operación de rescate en la provincia de Henan, unas 500 personas fueron rescatadas de los túneles del metro llenos de agua. Las inundaciones repentinas ocurrieron después de días de lluvias torrenciales en China que causaron la ruptura de varias presas y embalses, lo que adquirió más de 200.000 rescates de emergencia. Inundaciones repentinas y velocidad. Los problemas de inundaciones repentinas como este no se limita a China. Al mismo tiempo que se producían inundaciones repentinas en China, también se producían grandes inundaciones en Europa Occidental, Colorado y Arizona. Cada año las inundaciones en general son responsables de más muertes en todo el mundo que cualquier otro tipo de desastre natural. Pero las inundaciones repentinas son particularmente peligrosas debido a su rasgo característico, la velocidad. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos define una inundación repentina como un flujo rápido y extremo de agua alta en un área normalmente seca o un aumento rápido del nivel del agua en un arroyo o riachuelo por encima del nivel de inundación predeterminado. Ese es el punto en el que el agua se derrama sobre las orillas y cubre el terreno seco. Si bien ciertos tipos de inundaciones pueden tardar días en desarrollarse, el NWS señala que la mayoría de las inundaciones repentinas ocurren en un lapso de 6 horas o menos. Las fallas de presas y los atascos de hielo pueden generar inundaciones repentinas. Sin embargo, estos suelen ser el resultado de fuertes lluvias que se mantienen durante un periodo prolongado y no se absorben en el suelo. Las inundaciones son comunes durante la temporada de lluvias en China, pero han ido empeorando y los científicos culpan de ello al cambio climático y la urbanización, según ABC News. El trabajo del suelo. Absorber agua es uno de los principales servicios que ofrece el suelo. El agua de lluvia que no se absorbe en el suelo y fluye sobre él se llama escorrentía. Digamos que su ciudad natal recibe un aguacero repentino. Si el suelo ya está sobresaturado con agua cuando la lluvia comienza a caer, no podrá absorber mucho más líquido. Como resultado, podría haber una gran cantidad de escorrentía y eso aumenta en gran medida las probabilidades de que se produzca una inundación repentina. Sin embargo, si el suelo está demasiado seco, eso también puede ser un problema. La suciedad seca tiende a ser compacta, lo que también limita su capacidad para absorber agua. Otro punto que vale la pena mencionar es el hecho de que no todos los sustratos son iguales. La tierra suelta a base de arena tiene más facilidad de absorber el agua de lluvia que los suelos arcillosos. Y luego está el problema añadido de la urbanización. Las superficies artificiales como el hormigón y el asfalto son en su mayor parte bastante malas para absorber incluso pequeñas cantidades de agua de lluvia. Con esta información en mente, repasemos el incidente de Zhengzhou, que mató al menos 25 personas y desplazó a cientos de miles más. La ciudad recibió más precipitaciones que su promedio anual en solo 4 días y casi 24 pulgadas, o sea, 224 mililitros en solo una hora el 20 de julio. Según la Organización Meteorológica Mundial, la abundancia de carreteras y el suelo anegado provocaron una importante escorrentía que convirtió las calles en ríos que desembocaban en los túneles y subterráneos de la región.
Monitoreo y prevención. Muy bien, entonces, ¿qué se puede hacer con las inundaciones repentinas como esta? Algunas comunidades utilizan estanques artificiales que capturan la escorrentía desde antes que llegue a las áreas pobladas. Los funcionarios del sur de China, hogar de Zhengzhou, han pasado décadas reconsiderando la gestión de las inundaciones, en particular cómo gestionar el río Yangtze, el más largo de China. El enfoque desde 1998 ha estado en soluciones basadas en la naturaleza, incluida la plantación de miles de millones de árboles y la restauración de llanuras aluviales a lo largo del Yangtze. Pero quizás se necesite una acción más drástica, una que incluya la plantificación para una nueva normalidad de lluvias e inundaciones, porque el cambio climático hará que las inundaciones repentinas como estas sean más comunes en el futuro.